de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo, a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir.
Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo: llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan
que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de sus líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios y sus expectativas. Dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente.
En Mateo 25 Jesús nos recuerda: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme. Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo: el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios, no porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es uparsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado.
Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo, en la providencia de Dios, en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas, y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Esta noche quiero hacerte una pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz te está guiando? ¿A qué voz estás atendiendo? Porque hoy quiero enseñarte de 3 tipos de voces que existen en el universo, las cuales pueden guiar al hombre a un destino eterno. Si escuchas la voz correcta, la voz de Dios, tendrás vida permanente en Él. Pero si estás siguiendo la voz de Satanás o la voz de tu propio corazón, lo más probable es que vas a terminar en el infierno, en el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Así que quiero que vayan conmigo al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 66 y el verso 6. Dice así la palabra de Dios: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Hoy hablaremos de esas 3 voces. Primero, la voz de alboroto de la ciudad. Es la voz de Satanás. Es el que alborota a las naciones. Es el que confunde, divide y maquina. Es el diablo que desde el principio ha engañado al hombre. Satanás tiene la tarea de matar, de robar y destruir. Y lo ha hecho desde el principio. Él es un homicida desde el principio. Él nunca se ha mantenido en la verdad. Satanás intentará dañarte siempre. Y lamentablemente, la mayoría de personas en este mundo siguen su voz. La mayoría de personas, lamentablemente, son guiados por la voz de Satanás. Y es por eso que en el mundo hay tanta maldad, tantas violaciones, tanta violencia, tantas urgías y adicciones, tanta maldad, porque han seguido la voz de Satanás. Y quiero que vayas a Génesis capítulo 3, verso 1. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás empezó su trabajo con la primer pareja que Dios puso en esta tierra, Adán y Eva, y vino a confundirlos. Vino a hacerlos dudar de la palabra de Dios. Lo primero que Satanás le dijo a Eva fue: ¿con que Dios les ha dicho? Él quería que dudaran de la palabra de Dios. Y Satanás siempre hace lo mismo hizo con Jesús.
A Jesús le dijo, está escrito, tírate porque Él mandará ángeles a que te rescaten. Siempre Satanás querrá que tú dudes de la palabra de Dios. Satanás intentará sembrar en ti semillas de duda, de que no existe un creador. Por eso el ateísmo ha crecido en los últimos tiempos. Esa es la obra de Satanás, enfriando el corazón del hombre. Satanás le dijo a la mujer, entonces la serpiente dijo, no moriréis. Dios les había dicho, si ustedes comen de ese árbol morirán. La palabra de Dios, que es viva, justa y eficaz, sabe lo que el hombre necesita para ser feliz. Pero Satanás quería hacerlos dudar de esa palabra y les dijo, no morirás, sino que serán como Dios. Le vendió una idea falsa a la mujer. Le vendió una idea falsa de placer, de emoción. Y eso hizo que la mujer desobedeciera a Dios, porque estaba escuchando la voz de Satanás. En 2 de Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es un engañador. Él es el padre de la mentira. Y lamentablemente ha engañado al mundo, haciéndole creer que si consiguen fama, que si consiguen placer, que si consiguen dinero, van a ser felices. Y eso es todo lo que necesitan. Y el mundo se ha equivocado siguiendo la voz de Satanás. Y es por eso que muchos artistas terminan con sus propias vidas, porque se dan cuenta que al seguir la voz de Satanás, lo único que les produjo fue dolor, fue angustia, fue incertidumbre. Satanás quiere guiarte al infierno, porque ese será el lugar que fue preparado para él y sus ángeles. Pero él quiere que tú lo acompañes. El infierno es un lugar terrible, lleno de dolor y de angustia. Mucha gente cree que el infierno está en esta propia tierra, que el sufrimiento que vives aquí, eso hace parte del infierno. No es verdad. No hay ningún sufrimiento, no hay ningún dolor emocional o físico que se pueda comparar con un solo grado de dolor que se producirá en el infierno y será eterno. Y ese es el lugar donde terminarán miles de seres humanos, lamentablemente, por seguir la voz de Satanás. Adán y Eva escucharon a Satanás, desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con el Creador. Y esto trajo muerte a sus vidas, muerte física y espiritual. Muerte física porque murieron, y el hombre había sido creado para nunca morir y estar con Dios. Pero sus cuerpos envejecieron y luego murieron, enfermaron y murieron. Pero muerte espiritual, pues la Biblia dice en Isaías 59:2 que a causa del pecado del hombre se suscitó una separación entre Dios y el ser humano. Y ya no tenían acceso a la presencia de Dios. Eso creó un vacío emocional, un vacío existencial. Eso trajo muerte, pues la palabra muerte significa separación. Trajo muerte física, trajo muerte espiritual y trajo muerte emocional. Pues a causa de ese pecado también vino los celos, la envidia, el orgullo y la amargura al corazón del hombre. Fue por eso que Caín mató a su hermano Abel, porque se ensañó su corazón, sintió celos, envidia, porque Caín también escuchó la voz de Satanás. Y esto trajo muerte y dolor para su propia vida, para su descendencia y para su familia. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy en tu vida solo hay dolor, si hoy en tu vida solo hay tristeza y amargura, si hoy en tu vida hay destrucción, si estás al borde del colapso, yo puedo decirte con toda seguridad que tú has seguido la voz de Satanás. Y aunque eso parece terrible, y aunque esto parece difícil y doloroso en esta tierra, no se compara con el destino eterno que te espera si decides seguir esa voz hasta el final. Debes arrepentirte hoy y no seguir mal la voz del diablo. Créeme. Pero Dios tiene buenas noticias para ti. Hoy es un día aceptable.
Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Espero que al finalizar este mensaje decidas seguir la voz de Dios. Puedes reconocer que has seguido la voz del diablo si miras todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Las circunstancias pueden mostrarte y puedes discernir que has seguido la voz del diablo. La Biblia dice que si odias a tu hermano, eres como un asesino. La Biblia dice que si miras a una mujer para codiciarla, eres entonces como un adúltero. La Biblia dice que si dices fatuo, necio a tu hermano, estás expuesto al infierno de fuego. Entonces has seguido la voz de Satanás. Pero hoy es un día bueno para ti. Pero la segunda voz es la voz del templo. Dice en Isaías capítulo 66 y el verso 6, voz del templo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la propia voz del hombre. Verás, así como Satanás puede hablar a tu vida, Jesús fue tentado por Satanás. Pero la segunda voz que tú puedes escuchar aparte de la del diablo es tu propia voz. Y quiero que vayan a Jeremías 17:9 y dice allí: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón del hombre es engañoso, es perverso, porque desde el día en que el hombre se apartó de Dios, todos sus deseos, todas las pasiones que había en el hombre fueron desordenadas. Y esos deseos que Dios había puesto en el hombre para que por medio de ellos viviera. Está el instinto de dormir, está el instinto de comer. Así Dios puso instintos en tu cuerpo que te salvan la vida. Pero cuando el hombre pecó, esos instintos se desordenaron. Entonces el hombre ya no come para alimentarse. Come hasta que ya no puede más, hasta que tiene que vomitar. Porque no tiene una propia percepción saludable de lo que debe hacer, y por eso hay tanta enfermedad en el hombre. El instinto sexual fue desordenado, se convirtió en lujuria y libertinaje. Y el hombre ya no encuentra satisfacción con su propia esposa, ni la esposa con su propio esposo, pues esos instintos fueron desordenados. Es por eso que tú no puedes dejarte llevar por lo que dice tu corazón. Muchas personas dicen: yo voy a hacer lo que quiere hacer mi corazón, yo voy a dejarme guiar por mi corazón, yo quiero hacerlo de corazón. No lo hagas. Tu corazón es engañoso y perverso. Muchas personas no hacen muchas cosas para Dios, como servir, porque dicen que no lo sienten de corazón. Pues eso es una mentira y un engaño de sus propias conciencias. Su corazón y mi corazón es engañoso y perverso. Los seres humanos solo piensan de continuo en hacer lo malo. Lo único que puede refrenar la lujuria de nuestro corazón es el temor al Señor. Es lo único que puede obrar para apartarnos del mal. Pero si tu corazón no está entregado al Señor, entonces en él hay maldad, y lo que quieres hacer es lo malo ante el Señor. No puedes seguir la voz de tu propia conciencia. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese espíritu de esclavitud es el espíritu que hay en el hombre cuando está apartado de Dios. Nuestra propia voz nos quiere esclavizar. La voz del templo solo quiere pensar en sí mismo. Es decir, el hombre que escucha su propia voz solo se preocupa por sí mismo. Se preocupa por sus propios deseos y anhelos, olvidándose completamente de Dios. Fue la voz que guió a Nimrod para construir una torre. Él dijo: hagámonos de un hombre por si fuéramos esparcidos. Él no quería seguir la voz de Dios que decía que debían esparcirse por el planeta entero. Pero él quería seguir su propia voz. Él quería seguir esa voz que le decía: tú debes tener fama, éxito, dinero, placer. Esa es la voz del corazón del hombre.
la que lo lleva por caminos torcidos. Recuerda, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos a los cuales tu propia voz te está guiando, solo te llevarán a la perdición, a la destrucción. Pues la Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Nada puede hacer el hombre apartado de Dios. Lo único que le espera a un hombre cuando se aparta de Dios es la muerte eterna. Y finalmente quiero hablarles de la voz del Señor. Cuando seguimos la voz del Señor, Él nos lleva a la victoria física, a la victoria emocional y a la victoria espiritual. Verás, cuando Dios vino a la tierra a traernos salvación, Él no solamente pensó en nuestro ser espiritual, Él no solamente quería salvar nuestro espíritu eterno, pero Él también vino a sanar a los que estaban enfermos físicamente. Dice Isaías 53, 4 y 5 que Él llevó nuestras enfermedades y dolencias. Y ahora Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. La voz de Dios te llevará de poder en poder y de victoria en victoria. La voz de Dios te sacudirá. La mayoría de las veces que escuchas la voz de Dios no te gustará. No te gustará saber que debes amar a tus enemigos. No te gustará saber que debes perdonar al que te ultraja. No te gustará saber que debes abandonar el pecado. Pero es la voz que te da la victoria. Cuando te esfuerzas y eres valiente por guardar y cumplir la palabra de Dios, de seguir la voz de Dios, lo único que espera tu propia vida es la victoria. Dios quiere darte victoria. Si estás cansado de una vida llena de tristeza, de ruina, de dolor y amargura, yo te invito a que sigas hoy la voz de Dios. En el Nuevo Testamento, en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él habla de cómo una persona cuando sigue su voz es más que vencedora. Es más que vencedora. Porque esa voz de Dios te apartará del mal, librarás tu alma. Solamente cuando encuentras la voz de Dios y sigues esa voz, puedes andar en un valle de sombra y de muerte y no temer mal alguno. Puedes andar en medio de las circunstancias más difíciles y nada te va a pasar. El Salmo 23 nos da un cuadro y un ejemplo de lo que significa seguir la voz de Dios. Allí el salmista empieza diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de suplir tus necesidades. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En estos primeros 3 versos, Dios muestra cómo Él suple la necesidad física, emocional y espiritual del hombre. Cuando sigues esa voz, cuando sigues la voz de Dios, Él se encargará de ti, de tu vida y de tu familia para siempre. Los pastores de esa época guiaban a sus ovejas por medio de la voz. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voz estás escuchando? Si hoy hay carencias en tu vida, seguramente no estarás escuchando la voz de Dios. Porque Dios ha prometido bendecir espiritual, emocional y físicamente a aquellos que le siguen. En la tercera carta del apóstol Juan, en el verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allí en el verso 4 del Salmo 23, el salmista escribió, aunque ande en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Cuando escuchas la voz de Dios, podrás enfrentar problemas y circunstancias muy difíciles. Y no hay cristiano que no enfrente problemas y circunstancias muy difíciles. No pienses que cuando te vuelvas cristiano ya no los tendrás. Por el contrario, los problemas se incrementarán. Porque ahora los propios enemigos de tu vida serán los de tu propia casa. ¿Acaso ese hermano que no entiende por qué ahora no quieres ir a beber alcohol con él? Él será tu enemigo. Aquel padre que quiera oponerse a que tú vengas y te congregues en la iglesia, él será tu enemigo. Pero si decides seguir la voz de Dios, no importa qué crisis, qué angustia, qué dolor, qué circunstancia enfrentes, aunque estés en un camino de sombra y de muerte, en un valle de sombra y de muerte, o en un horno de fuego, o estés en medio de los ríos, esa voz te protegerá, esa voz producirá vida abundante alrededor de ti. Si sigues la voz de Dios, podrás enfrentar los problemas más difíciles con la mejor actitud. Y aunque tú muchas veces vas a padecer necesidades, dolor y angustia, esa voz te fortalecerá. Fue como esa voz que guió a Pedro por encima de esas aguas. Fue como esa voz que guió a Juan hacia el cielo eterno para ver lo que Dios tenía preparado para la tierra. Fue esa voz la que le dijo a Pedro: lo que yo llamé limpio, no lo llames tú común o inmundo. Fue esa voz la que le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero finalmente dice el Salmo 23, y en su casa moraré para siempre. La pregunta que quiero hacerte al finalizar esta prédica es: ¿quieres vivir en la casa de Dios para siempre? ¿Quieres tener vida permanente en ti para siempre? ¿Quieres estar seguro de su salvación? Entonces debes seguir la voz de Jesús. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Has discernido hoy que estás siguiendo la voz de Satanás? ¿Envuelto en lujurias, en amargura, en dolor, en homicidios? Quizás estás siguiendo tu propia voz. Solo te preocupas por ti mismo, por alcanzar tus sueños, tus propios deseos y anhelos, y no te importa pasar por encima de nadie. O puedes seguir la voz del Señor. La voz del Señor que te dice que debes negarte a ti mismo, tomar su cruz y seguirle. Él escribió en Mateo 11:28, él dijo: si alguno está cansado, venga a mí y descanse. Tome su cruz y sígame. Lleve mi yugo, que es fácil y ligero. Sabes, llevar el yugo de Jesús será fácil, pero no porque lo hagas con tus propias fuerzas, es porque podrás descansar en él. Si hoy decides seguirlo, tendrás vida permanente en él. Finalmente Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hoy puedes decidir por Jesús. Hoy te voy a invitar a que decidas por Jesús. Si nunca lo has hecho, yo te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Permíteme obedecer tu voz. Señor, reconozco que mucho tiempo seguí la voz de Satanás, queriendo hacer daño a los demás, queriendo dañar mi propia vida, pero hoy me arrepiento de eso. Muchas veces seguí la voz de mis propios deseos e impulsos que me llevaron a equivocarme, pero hoy quiero seguir tu voz. Hoy quiero postrarme ante ti, reconocer mi pecado y pedirte que me perdones. Si hiciste esta sencilla oración de todo tu corazón, has nacido de nuevo.
Y hoy eres parte de la familia de Dios. Sigue adelante, sigue escuchando la voz del Señor. Cada vez que leas la Biblia, estarás escuchando la voz de Dios. Obedécela y sé fiel hasta la muerte, para que todo lo que Dios prometió en esa Biblia se haga realidad en tu vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche quiero que vayas conmigo al capítulo 6 de Marcos. El capítulo 6 de Marcos, y comenzaremos en el verso 14. Estas palabras: y el rey Herodes oyó hablar de él, porque su nombre se había difundido. Ahora esto es, él estaba oyendo hablar de Jesús, todas las cosas que Jesús hacía. Él hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos y aún resucitar a los muertos. Y oyó hablar el rey Herodes de él. Y él dijo: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Pero aquellos que rodearon a Herodes le dijeron: no se llama Juan, se llama Jesús. Pero Herodes estaba convencido y dijo: no es Jesús, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, a quien yo maté cuando Salomé bailaba delante de mí. Yo quedé tan fascinado con su baile que le prometí cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de mi reino. Y luego me arrepentí. Me gustaba escuchar a Juan el Bautista, aunque no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que decía, especialmente cuando me acusaba de adúltero. Pero no quería tener que matarlo. Pero había hecho una promesa delante de todos mis señores y damas y todos los jefes del estado, de que le daría a esta chica todo lo que quisiera. Y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que tuve que enviar un verdugo para que fuera y trajera su cabeza. Y sé que ha resucitado entre los muertos. Esta es la única explicación para que este hombre recorra todo el país y haga lo que está haciendo y sea tan famoso. Lo llaman Jesús, pero en realidad, dijo Herodes, yo sé que es Juan el Bautista. ¿Por qué Herodes dijo eso? ¿Sabes? Lo dijo porque su conciencia lo estaba matando. Lo único que podía pensar noche y día era en esa cabeza. Esa cabeza ensangrentada de Juan el Bautista, que había traído en una bandeja, porque una muchacha había realizado para él un baile sensual, excitando todas sus pasiones. Ya sabes, hay un fondo de conciencia en casi todas las oficinas postales importantes de Estados Unidos. Si has engañado al gobierno y te molesta la conciencia, puedes enviarlo a ese fondo de conciencia. En todo el mundo los niños pequeños saben que ciertas cosas están mal, donde quiera que se encuentren. ¿Quién les dijo? Ahora, cuando el viento viene de esta dirección, tomamos los aviones porque el aeropuerto está justo aquí y vuelan muy bajo sobre el estadio. Y hay efectos de sonidos maravillosos para la predicación. Pero la conciencia es el juez moral del alma. Y la conciencia no dicta una ley, sino que advierte de la existencia de una ley. Piensa en eso por un momento. La conciencia te advierte que existe una ley moral. Esa ley moral la expresa Dios verbalmente en los 10 mandamientos. También lo expresa verbalmente el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Estas son leyes. La conciencia se pone dentro de ti para advertirte cuando estás rompiendo una. La conciencia está en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una pequeña luz roja que se enciende. Pero hay algo en tu propio corazón y en tu propia alma que te pone rojo y te dice: no hagas eso, estás equivocado. La mayoría de nosotros vamos en contra de nuestra conciencia una y otra vez. Y en un momento les mostraré cómo pagamos por ello, porque la Biblia habla de varios tipos de conciencia. Primero está la mala conciencia, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe,
purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. En otro lugar la Biblia dice de la conciencia contaminada. Tito 1:15. Para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que hasta su mente y su conciencia están contaminadas. Puedes tener una mala conciencia y una conciencia contaminada. Y esto es lo que me conmueve acerca de estas escrituras. Lo mismo que nos dice cuando estamos conscientemente equivocados, se vuelve corrupto. Como una campanita que se supone debe sonar y darnos una nota clara, se resquebraja de modo que su nota sea falsa. Y eso es cierto, que cuando rechazas la voz de la conciencia una y otra vez después de un tiempo, la voz de la conciencia misma se contamina y se vuelve malvada y te da señales equivocadas para que tú también puedas estrellarte al acercarte a la pista de una decisión. Porque ya ves, tu conciencia empieza a llamar bien al mal, llamará al bien mal. Pondrá oscuridad por luz y luz por oscuridad, y dirá que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Se convierte en el mal mismo. Cuando vas en contra de tu conciencia una y otra vez, llega un punto, una línea divisoria, en el que tu conciencia ya no es confiable en lo absoluto. De hecho, te llevará en la dirección equivocada. Y cuando llegas a ese punto, llegas a una situación muy peligrosa en tu vida, porque entonces no habrían dejado de ofenderse, porque los adoradores, una vez purificados, ya no tienen conciencia de pecado. En otras palabras, existe la posibilidad de que puedas destruir tu conciencia. La Biblia habla, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, habla de personas que tienen una conciencia cauterizada como un hierro candente, como un hierro de marcar. Tienen la conciencia cauterizada. Tu conciencia ha sido alejada como amiga y consejera, y regresa en forma de remordimiento, y regresa en muchas formas diferentes. La conciencia puede ser utilizada incluso por los espíritus malignos. Verás, Dios lo puso en tu corazón para ayudarte y guiarte por la vida. Y tu conciencia te ha dicho que no digas esa mentira, que no vayas a ese lugar al que fuiste la otra noche. Y lo hiciste de todos modos. Te dije que no desobedezcas a tus padres, pero lo hiciste. Entonces haces tu conciencia más y más dura. Verás, el Espíritu Santo usa la conciencia para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo usa la conciencia para atraerte al Señor Jesucristo, y tú dices no, 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 no. Y después de un tiempo, tu corazón se vuelve cada vez más duro, y más y más y más duro, y más y más. Dios todavía te ama. Dios quiere perdonarte. Todavía no es demasiado tarde para nadie aquí. Pero conozco personas, teólogos muy brillantes, que piensan que hay una línea más allá de la cual puedes ir y en la que ya no puedes ser salvo. Te vuelves reprobo, con una mente reprobada, tan endurecido que no puedes venir a Cristo. Sé que la Biblia dice que hay pecado de muerte, y también sé que Jesús habló de un pecado que no podía ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese rechazo total de Cristo que no puede ser perdonado. Creo que eso es lo que es. Estamos hablando de algo aquí esta noche que es muy, muy sensible, delicado y peligroso. Y conozco a muchas personas que tienen algo de iglesia, van a la iglesia,
han sido bautizados, pero nunca han conocido realmente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y están en peligro de endurecer sus corazones y endurecer su conciencia, hasta que ya no puedan escuchar la voz del Espíritu Santo. Y si puedes venir a una reunión como esta y escuchar el Evangelio de Jesucristo cantando y predicando, y no te toca el corazón en lo absoluto, cuidado, porque ya ves, puedes endurecerte en el Evangelio. Tenemos mucho Evangelio ahora en Estados Unidos, en la televisión, la radio y las iglesias. Gracias a Dios por cada uno de ellos. No me importa lo que hagan solo para llevar a la gente a Cristo. Pero el peligro es que escuchamos tanto evangelio que entra por un oído y sale por el otro, y no se aloja en nuestro corazón. Y no profundizamos como habla Andrés Crucian hace un momento, y cantando sobre debe ser profundo hasta que lleguemos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Estoy encantado de escuchar cuántas iglesias en esta ciudad tienen estudios bíblicos y clases bíblicas, y cuántos predicadores en la ciudad predican mensajes expositivos, llevando a la gente a través de la Biblia y enseñándole mientras predican, porque esto ayuda a la gente a creer. Pero tenemos tanta gente que piensa que porque han sido fieles a la iglesia, o porque han dado a la iglesia, o porque han hecho algunas buenas obras, van a ir al cielo. Y la Biblia claramente dice que no se puede ir al cielo por obras, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no por obras propias, no por obras, para que nadie se gloríe. Si pudiera llegar al cielo, Cristo nunca habría muerto en la cruz. Si pudiera llegar al cielo trabajando desde la mañana hasta la noche todo el día, y aún si no fuera suficiente, porque estoy destituido de la gloria de Dios. Y por eso Cristo fue a la cruz y pagó la pena y el precio de mis pecados y me dio vida eterna. Y aquí hay algo interesante que sucedió cuando acepté a Cristo, y esto te sucederá a ti. Puedes volver a sensibilizar tu conciencia, y tu conciencia puede volver a ser la conciencia de un niño pequeño simplemente. Y no me pongo como ejemplo en absoluto de ninguna bondad, pero te puedo decir esto, y creo que un cristiano camina por ese camino. El Espíritu Santo habla a través de la conciencia y guía, dirige e instruye. Oh, tener una conciencia libre de toda ofensa, dijo el apóstol Pablo, para tener la conciencia limpia. Esa pequeña luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahora la Biblia habla de una conciencia que convence. Y ellos, condenados por su propia conciencia, salieron uno a uno. Y por supuesto está hablando de la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Jesús había estado enseñando, y estos fariseos le habían traído a Jesús a esta mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y le dijeron: Señor, dices que eres un maestro, dices que eres un rabino, muy bien, ¿qué haremos? ¿Apedrearemos a esta mujer? La ley dice que debemos apedrearla y matarla. ¿Tú pues qué dices? Y Jesús escribió en el suelo. No sabemos qué escribió, pero creo que escribió los 10 mandamientos. Y leyeron los 10 mandamientos y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primer piedra. Puede que no hayan sido culpables de quebrantar el 7º mandamiento, pero tal vez fueron culpables de quebrantar el 10º mandamiento, o el primer mandamiento, o el tercer mandamiento, porque ninguno de esos líderes religiosos podía tomar esa piedra y arrojarla, porque ellos eran culpables. Y la Biblia enseña que todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña también que la conciencia no puede curar la herida que inflige, no puede lavar la mancha del alma, no puede deshacer el pecado, no puede cubrir tus pecados. Ese no es su negocio. Su negocio es condenar. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección lo que nos salva de nuestros pecados. Solo Cristo puede decir a nuestras almas y a nuestra propia conciencia:
Estad quietos. Como le dijo al mar enojado hace mucho tiempo, te pido esta noche que vengas al pie de la cruz y encuentres el perdón de todos tus pecados. Te pido que vengas a la cruz esta noche y recibas la vida eterna. Te pido que vengas a la cruz esta noche mientras aún puedas escuchar la voz del Espíritu de Dios. Porque verá, hay algunos pasajes extraños en la Biblia que hablan de que Efraín está unido a sus ídolos. Déjenlo en paz. En otras palabras, Efraín está absorto con sus juguetes que Dios dijo, déjenlo en paz, no lo molesten, que se lo pase bien, que esté perdido. La Biblia dice, el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces, de repente será cortado sin remedio. No pretendo conocer todo el significado de esas escrituras. No me atrevo a ir más allá de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero les diré que esa advertencia se encuentra en toda la Biblia. Recuerdo una historia que contaron hace años, creo que el doctor Roger Lee la solía contar, sobre un hombre en Nigeria. Y tienen un lugar allí, y he visto ese lugar, se llama Más Allá del Punto de Redención. Y este hombre había podido nadar el Canal de la Mancha varias veces. Así que vino a Estados Unidos y dijo, voy a nadar el río Niágara, en ese punto en el que dicen que no se puede nadar. Entonces se reunió una gran multitud y él se zambulló y comenzó a nadar con brazadas poderosas. Un hombre muy fuerte y nadador muy rápido. Y llegó a ese lugar que llamaban el punto de no redención. Saludó a la multitud y se zambulló nadando. Recogieron su cuerpo río abajo. Murió. Hay un punto más allá del cual no puedes ir. Hay un punto en tu rechazo de Cristo o en tu negligencia hacia Cristo. Un punto más allá del cual no puedes ir sin poner tu vida en peligro, tu alma en eterno peligro. Voy a pedirte esta noche que te rindas a Cristo. Dices, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple. Ven a Dios. Dios lo hizo muy simple. Que las personas sin educación, los ciegos, los sordos, los mudos, los educados, las personas de todas razas, en todo el mundo pueden hacer lo que Dios pide. Él solo te pide que creas. Y esa palabra creer, sin embargo, tiene mucho que decir. Significa estar firme, poner tu confianza en Dios totalmente. Significa que estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados. Lo que también significa un cambio de estilo de vida, un cambio en tu forma de vivir. De ahora en adelante Dios es primero, no vuestras concupiscencias, ni vuestros ídolos, ni vuestro trabajo, pero Dios y Cristo se convierten en el Señor de tu vida y lo recibes como el Señor Jesucristo. Voy a pedirles que hagan algo esta noche, que hemos visto hacer a cientos de personas en este estadio esta semana. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora mismo, que vengas y te pares frente a la plataforma y digas esta noche, no estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. No sé si he endurecido mi conciencia o no, pero quiero asegurarme esta noche y dejarlo entrar. Quiero arreglar mi vida con el Salvador y Señor. Quiero asegurarme de ello. Levántese y vengan ahora mismo. Cientos de ustedes de todo el estadio. De todo el estadio. ¿Por qué te pido que vengas? Jesús dijo que si no estás dispuesto a reconocerme públicamente delante de los hombres, yo no te reconoceré delante de mi Padre. Él fue colgado en la cruz públicamente por ti. La gente se reía de él. Puede que se rían de ti. Se burlaban de él cuando estaba colgado allí. Pero él lo hizo por ti, porque te amaba. Ahora levántese y vengan. Y párense aquí en silencio y con reverencia y digan esta noche, quiero a Cristo en mi corazón. Quiero saber que Él está allí. Él me ha hablado esta noche. Él me ha convencido esta noche.
he estado perturbado esta noche. Usted viene y se para. Y después de que haya venido y se haya parado aquí, le diré una palabra y oraré con usted. Y les daremos algo de literatura y podrán regresar y unirse a sus amigos. Si estás con amigos o familiares, te esperarán. Si has venido en autobús, te esperarán. Levántate rápido ahora mismo, de todo el estadio, del coro, de todas partes. Me gustaría decirles unas palabras a los que están viendo este video. Como ya saben, estamos aquí en Liverbrook, en Memphis, Tennessee. Unas 40,000 personas aquí esta noche y cientos de personas vienen de todas partes del estadio para comprometerse con Jesucristo. No tienes que estar aquí en este estadio para encontrar a Cristo. Puedes encontrarlo donde estés. Surge otro una y otra vez en otra parte. Y las enfermedades que pensamos que los antibióticos habían curado, ya no las curan. Tuberculosis, luego está esta terrible enfermedad del VIH-Sida. Nadie sabe la respuesta todavía. A veces escuchamos sobre un nuevo medicamento o algo nuevo que se ha hecho, pero luego nos dicen que aún no se ha probado. Y durante el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo estaba demasiado ocupado para escuchar la palabra de Dios. Y la gente en Estados Unidos hoy no escucha la palabra de Dios. Al menos no lo están haciendo. Decimos que el 50% del pueblo, el 70% del pueblo, algunas encuestas van a la iglesia. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Qué está pasando con el otro 40%? ¿Qué están haciendo? Las personas que fingen que no pasa nada finalmente han tenido que cambiar de opinión. En Jeremías el profeta dijo: esperamos la paz, pero nada bueno ha llegado. Por un tiempo de curación, pero solo hubo terror. Ha pasado la cosecha, ha terminado el verano y no nos hemos salvado. Este es un periodo de cambio político. Mire los cambios que se están produciendo en el mundo político actual. Y entonces es un momento de cambio social. 128 ciudades en el mundo tienen una población de 1 millón o más. En 5 años serán 300 ciudades. Luego mire las familias fragmentadas. La mitad de todos los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio. La estructura de la sociedad estadounidense está cambiando. Hoy en día más estadounidenses que nunca viven solos. Entre 20 y 30 millones de adultos viven solos. En el estado de Florida hay 123 nacionalidades en el sistema escolar. Y los cambios religiosos, un observador dice que esta búsqueda espiritual masiva en Estados Unidos es el avance más significativo en nuestro país hoy. Muchos de ustedes aquí esta noche, aquí están porque están buscando algo que no tienes. El dinero no te abastece, el sexo no te abastece, la bebida no te abastece, estás buscando algo más y no estás seguro de qué es, y nunca encontrarás esa satisfacción total hasta que encuentres a Dios, hasta que Cristo viva en tu corazón. Muchos de ustedes están buscando el perdón de sus pecados. Sabes que has pecado contra Dios, lo sé. La Biblia dice que hemos pecado y quebrantado las leyes de Dios. Los 10 mandamientos son las leyes morales de Dios. Y si violamos uno de ellos, la Biblia dice que los hemos violado todos. Y Billy Graham los ha roto todos. Y Billy Graham es un pecador. Y Billy Graham merece el juicio y merece el infierno. Albert Lewis dijo hace muchos años: el hombre no puede vivir sin significado. La Biblia dice que Jesús dijo: y habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones como confusión, el mar y las olas rugiendo, desfalleciendo el corazón de los hombres por miedo, y para velar por las cosas que han de venir sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ese pasaje, esa palabra que dice angustia de las naciones, significa presionados por todos lados.
La perplejidad significa que no hay salida. Llegará un momento en el que nos presionarán por todos lados, a ustedes como individuos, a la familia, el Estado, la nación, presionan desde todos lados y no habrá salida. Pero hay una salida, pero solo hay uno, y es Cristo. El presidente Kennedy dijo hace un cuarto de siglo: ningún hombre que acceda a este cargo podría dejar de sorprenderse al enterarse de las duras enormidades de las pruebas por las que deberán pasar los próximos años. Cada día, afirmo, la crisis se multiplica. Cada día su solución es más difícil. Cada día nos acercamos más a la hora del máximo peligro y el tiempo es nuestro enemigo. ¿Qué diría hoy? Si él estuviera vivo, ¿cuáles serían sus palabras? El mundo está cambiando muy rápidamente y dicen que en los próximos 5 años cambiará más que en los últimos 30 años juntos. La tecnología nos está cambiando. Nuestro mundo está cambiando rápidamente. Pero hay algunas cosas que nunca cambian. Algunas cosas que siempre permanecerán por mucho que cambie el mundo. Primero, la naturaleza de Dios no cambia. Yo soy el Señor, no cambio, dice en Malaquías 3:6. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar, dice la Escritura en Santiago 1:17. Dice: no hay mudanza ni sombra de cambio para con Dios. Y eso significa que Él no cambia, ni siquiera una pestaña. Dios es el mismo hace 1.000.000 de años como lo es hoy, y será el mismo dentro de 1.000.000 de años. Él no cambia en lo más mínimo. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Dios es inmutable en su santidad. Él es absolutamente puro y es tan puro que no puede considerar el pecado. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir, dice la Escritura. Dios es inmutable en su juicio. Sí, Él va a juzgar al mundo. Tú y yo vamos a presentarnos ante el gran juicio de Dios. Si no conoces a Cristo, y serás juzgado no solo por las cosas que haces, sino también por las cosas que piensas. Tus intenciones, tus pensamientos, todos los secretos estarán ahí. Piensa en cómo Él puede registrarlo todo. Todos tus pensamientos, todas las cosas que has intentado esconder debajo de la alfombra, lo tiene todo grabado y lo tiene en una pantalla grande. Tendrá pantallas gigantes como las que ven aquí arriba y de este lado. Y todo estará ahí, no faltará nada. Y Él juzgará en consecuencia, porque Él es inmutable en su juicio. El Señor juzgará los confines de la tierra, dice la Escritura. Pero Dios es inmutable en el amor. Me alegro mucho que sea verdad, porque si hay algo que espero cuando termine esta cruzada, es que entiendas que Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te ama, y Dios te ama, y Él te ama. Y esa palabra amor no es la palabra que usamos. No es el amor eros, no es el amor sensual ni sexual, no es amor fileo, no es amor de amistad. Es un amor que se encuentra solo con respecto a la deidad. Dios mismo es una palabra nueva, es una nueva dimensión del amor. Él os ama con tal amor que no os podéis imaginar. Él te ama tanto que cuando te vio pecador y debajo de la condenación del pecado y en camino al juicio y al infierno, entregó a su Hijo en la cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Y por eso Dios puede decirnos a cada uno de nosotros: te perdono, tus pecados están enterrados en las profundidades del mar. Luego la segunda cosa
es que la naturaleza de Dios no cambia, pero tampoco la palabra de Dios cambia. La palabra que está en este libro, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Piénsalo, lo que hay en este libro, lo llevamos o lo tenemos en nuestros hogares y dejamos que se acumule el polvo y tenemos todo tipo de papeles pequeños, cosas que queremos recordar, pero nunca lo leemos. Y sin embargo, Dios expresa en este libro todas las sugerencias y reglas y regulaciones para una vida feliz y exitosa. Y en tercer lugar, la ley moral no ha cambiado. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué es otro Dios? Cualquier cosa en la que piensas más que en Dios. Quizás es el televisor en tu casa. Él es tu Dios. Quizás ese es el libro que estás leyendo, o esa chica con la que estás saliendo, o quizás ese chico con el que te ves, o quizás es tu negocio, o quizás es algo más que se ha convertido en tu Dios. Requiere más tiempo, amor y energía que abandonar al Dios verdadero. Requiere más tiempo, amor y energía que adorar al Dios verdadero. No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego otra es, honra a tu padre y a tu madre. Y hoy tenemos una falta de autoridad, una rebelión contra la autoridad por parte de los jóvenes. Y lo leemos todos los días en nuestros periódicos. Supongamos que los padres tuvieran la autoridad que tenían hace unas generaciones. Tendríamos un mundo diferente. Pero lamentablemente, como alguien dijo, en el hogar todo funciona mediante un interruptor, excepto los niños. Y hoy los padres tienen miedo a sus hijos, tienen miedo de que los hijos los demanden, porque hoy puedes demandar a tus padres. No voy a entrar en eso, pero quiero que sepas que hay alguien mezclado en alguna parte y está destruyendo la moral de los hijos. Ted Koppel tenía razón cuando dijo, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y tenía esas 10 cosas, no eran solo resoluciones, eran 10 mandamientos. Eran mandamientos y debemos guardarlos, pero no podemos guardarlos. No puedes guardar ninguno de los 10 mandamientos, excepto con la ayuda del Espíritu de Dios. Y Él te dará el poder sobrenatural para guardar esos mandamientos. Él puede ayudarte a volver la vista hacia el otro lado cuando miras a esa hermosa mujer para codiciarla. Él puede ayudarte a retirar la mano si vas a robar algo. Él puede ayudarte si vas a decir una mentira. Él te lo traerá a la mente y tú te alejarás de ello y dirás la verdad. Y luego, en quinto lugar, el camino de la salvación no ha cambiado. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Piénsalo. Él dijo, yo soy la verdad. Soy la encarnación de toda la verdad. Ahora bien, o era un mentiroso, o era un maníaco y necesitaba ir al psiquiatra, o era quien decía ser. Un día ese fue el problema al cual yo me tuve que enfrentar. ¿Quién fue Jesucristo? Él era quien dice ser, el Hijo del Dios viviente, el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al cielo, nadie puede salvarse, nadie puede conocer a Dios excepto a través de Él. ¿O no? Luché con eso y finalmente dije, Señor, creo. Y solo esa pequeña decisión en mi corazón de decir que creo que tú eres el Cristo, quien dices ser, y te acepto como mi Señor, mi Maestro, mi Salvador, y me arrepiento de mis pecados y vengo a la cruz. Y estoy esperando con ansias ese día de la resurrección.
En la última generación ese será el único camino de salvación. Es el único camino de salvación hoy. Es a través de Cristo. Será la única salvación dentro de 100 años. Pero ya sabes, puedes ir a la iglesia, puedes decir que eres cristiano, pero aún así no conocer realmente a Cristo. Hay miles de personas que son miembros de la iglesia, han sido bautizados o has sido confirmado, pero en el fondo de tu corazón no estás seguro de que Cristo te haya perdonado. No estás seguro que si murieras esta noche irías al cielo o no. Primero debes arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentimiento? Significa cambiar de opinión, cambiar de forma de vivir. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, dice la Escritura. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la Escritura en Hechos. Él ordena que te arrepientas. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿Alguna vez has cambiado realmente tu forma de vivir? Y luego lo segundo que debes hacer es creer. Ahora bien, esto no es solo creer con la cabeza. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo aquel que en Él cree recibirá perdón de pecados. ¿Estás seguro de que tus pecados son perdonados? Yo era miembro de la iglesia. Me habían bautizado, iba a la iglesia todos los domingos, porque mis padres me obligaban, y sin embargo en el fondo sabía que algo andaba mal. No tenía la paz, la felicidad y el gozo del que habla la Biblia. No tenía la seguridad absoluta de estar bien con Dios. Lo quería, pero no sabía exactamente qué hacer. Entonces llegó un momento en que me arrodillé y me arrepentí de mis pecados. Dije: oh Dios, soy un pecador, lamento mis pecados, me arrepiento de mi pecado, me vuelvo a Cristo y creo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esto significa creer, significa que pones todo tu peso en Cristo. Estás poniendo todo sobre Él y luego debes confesar a Cristo abiertamente. Por eso pido a miles de personas que se presenten en nuestras reuniones en todos los continentes y en todo el mundo. Recuerdo que realizamos una cruzada hace unos años en el gran estadio olímpico de Moscú y estaba lleno hasta el tope, y se parecía un poco a esto, y pedía a la gente que se acercara para recibir a Cristo, y entre un tercio y la mitad de la audiencia comenzó a venir. Les dije que volvieran a sus asientos. Pensé que me habían entendido mal, y luego lo volví a explicar cuidadosamente, y vinieron aún más. Ahora había miles afuera mirando en una pantalla grande, y llegaron a esa pantalla. Debemos confesar a Cristo abiertamente. Jesucristo murió en la cruz abiertamente por ti y por mí. A la intemperie. La gente pudo verlo desnudo, sangrando, agonizando. Él dijo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo has confesado abiertamente? El doctor Harrington contó una historia en uno de sus sermones sobre el vuelo 427 de US Air, que se estrelló cerca de Pittsburgh. Estaban tratando de encontrar algunas de las cosas que salieron de ese avión para ver si podían encontrar qué causó que el avión se estrellara. Y tuvieron que emprender la espantosa tarea de rescatar e identificar cualquier parte de los cuerpos que pudieran encontrar. Un rescatista, al revisar la masacre, descubrió un par de manos que estaban agarradas. La una de una mujer y el otro era de hombre. Se estrecharon en el último y duradero vínculo humano, y eso es todo lo que quedó de ellos. No sabemos si eran marido, mujer o amantes, o qué hacían juntos en ese viaje, o tal vez simplemente extraños.
elegidos por el destino para sentarse uno al lado del otro. Nunca lo sabremos, pero eso no importa. La lección que se desprende de esto es que quienes quiera que fueran, adquirieron fuerza y coraje y amor y apoyo gracias al toque humano. Tomados de la mano, salieron a la eternidad. Vas a salir a la eternidad. Y Jesús tiene su mano extendida para tomar la tuya. Él quiere llevarte al cielo, a la presencia misma del Dios verdadero. La pregunta para nosotros esta noche es: ¿quién toma tu mano? ¿Estás tratando de entrar por tu propia cuenta o vas a tomar la mano de Jesús, que está extendida hacia ti esta noche? Les pido que hagan ese compromiso esta noche. Dile sí a Cristo. Te pido esta noche que recibas a Cristo de una manera nueva en tu vida y decir: Señor, desde este momento quiero que seas mi Señor, mi Salvador y Maestro, y quiero ponerme en ti, y quiero ponerte a ti en primer lugar. Les voy a pedir que se levanten de sus asientos y vengan ahora mismo. Tienen los brazos extendidos diciendo: el que quiera que venga. Tú vienes. He visto aquí en Atlanta, Georgia, a estos cientos de personas que vienen a comprometerse con Cristo. Cualquiera que sea el compromiso que estén asumiendo, Dios lo sabe, porque lee sus corazones y sus mentes, y están diciendo sí a Cristo lo mejor que saben. Y esa misma decisión la puedes tomar donde quiera que estés. Puede que estés en una habitación de hotel, puede que estés en casa, puede que estés en alguna ciudad extranjera o en algún lugar, pero puedes decirle sí a Cristo y Él te recibirá, te perdonará, te cambiará e irá contigo desde este momento en adelante para ayudarte a enfrentar los problemas que estás enfrentando en tu vida. Que Dios te ayude a hacer eso hoy. Y ahora quiero que abra su Biblia en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 y el verso 13 de la primera carta a los Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no provenga del género humano, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En 1981 se estrenó una película en Hollywood llamada Carrozas de Fuego. La historia trataba sobre Eddie Little, un hombre que tuvo la capacidad de decir no, que se autodisciplinó y que en aquellos juegos de 1913 le dijo no hasta el príncipe de Gales. Porque aquel príncipe le pidió que corriera en la carrera, porque todo el mundo sabía que era el hombre más rápido en los 100 metros planos. Pero él dijo que no, porque era un día domingo, día del Señor, y eso iba en contra de sus convicciones religiosas. Y el mundo se asombró, pero él no estaba dispuesto a quebrantar sus principios religiosos. Y todos saben la historia de cómo este hombre luego se enlistó en la marina y fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Y allí fue capturado por los japoneses y murió en un campo de concentración. Pero fue la alegría de todos, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, que tenía su voluntad a plomo con el Señor para decir no a lo que el mundo ofrecía. No estaba dispuesto a vender sus principios. Yo quiero hablarles acerca de algunos jóvenes en la Biblia que tuvieron la capacidad, el autocontrol y el criterio para decir que no, aún bajo amenaza de muerte. Y del primer joven que quiero hablarles esta noche es de Moisés. Muchos pensamos en Moisés como un hombre de barba blanca, de cabellera anciana, pero fue en su juventud donde tomó decisiones que luego lo llevaron a la grandeza, cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse de los placeres temporales del pecado. Y este no en su juventud lo llevó a la grandeza. Pero vemos todo lo que está pasando en América.
La gente está yendo tras la vanidad. La gente está yendo tras el desorden. Viven en el placer. Su Dios se ha vuelto el sexo, el placer, los deseos desordenados, y no tienen la capacidad de decir no. Pero ese no en tu vida temprano te llevará a la grandeza. Pero si al contrario, hoy dices que sí a todo lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece y lo que tu propia carne quiere que hagas, eso te llevará a la destrucción. Morirás en pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es gozo y vida eterna para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego vemos la historia de José, otro joven que estuvo dispuesto a decir que no, aún bajo pena de muerte. Todos conocen la historia, cómo a través de una serie de circunstancias fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, y llegó a la casa de Potifar, y allí la gracia de Dios estaba sobre él, porque este hombre caminaba con Dios, porque él no estaba dispuesto a vender sus principios. Él seguía a Dios aún bajo toda circunstancia. ¿Saben? El problema de América es que vivimos envueltos en los placeres. Es que hay veces los problemas de la paz son más grandes que los problemas de la guerra, porque en ese momento hay relajación y la gente no tiene problemas de vivir conforme a sus deseos y caprichos. Pero José estaba con Dios, él vivía con Dios, Dios estaba con él. Y la esposa de Potifar se enamoró de José. Él era un joven apuesto, un hombre de un buen semblante. La gracia de Dios estaba sobre él, y Dios hacía florecer todo lo que José tocaba. Y esto produjo en la mujer de Potifar que se enamorara de él, y lo fue seduciendo. José era un hombre como tú, como yo, sentía igual que tú y yo, pero él dijo no a sus deseos. Y esta mujer, al ser rechazada, entonces gritó y acusó a José de que era un violador, y José fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él, porque él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. No se parece mucho a los jóvenes de hoy en día, que quieren vivir solamente gritando paz y amor, pero no quieren vivir disciplinados. Y estamos viviendo en una época de lapso. Estamos viviendo una época donde los jóvenes han perdido la identidad, donde los jóvenes no saben qué camino tomar. Pero no José. José estaba dispuesto a vivir para Dios, aún en las peores circunstancias. Y a través de una serie de circunstancias que precedieron a estos eventos, José fue elegido gobernador de Egipto, porque un día estuvo dispuesto a decir no. Y aquellos que se disciplinan, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, Dios los recompensará y los llevará a nuevos niveles de gloria que ellos nunca esperaban. Luego quiero que vean la historia de Daniel. Daniel fue un joven que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Jerusalén fue tomada y llevada cautiva, y todos los príncipes y los jóvenes de buen parecer y buen aspecto fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, para que sirvieran como eunucos. Y allí iba Daniel con 3 compañeros más. Pero Daniel dijo que no. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel que le ofrecieron los mejores manjares, las mejores comidas, los mejores vinos. Daniel estaba a 500 millas de Jerusalén. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres. ¿Quién se enteraría? Podía haberse hecho muy popular viviendo en el exceso. Pero Daniel dijo no, porque antes de querer agradar al mundo, él quería agradar a Dios. Y dijo no, y se autodisciplinó, y dijo que no a la comida que el rey le estaba ofreciendo, porque aunque era una buena comida, era ofrecida a los dioses. Hoy hay muchos dioses en América. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios del placer, el Dios del sexo, lo encuentras en todo lado. Daniel dijo no, y por eso dice la Biblia que Dios derramó sobre él un espíritu superior. En el momento en que fueron presentados estos eunucos que el rey había llevado al palacio para enseñarlos en sus lenguas, para que administraran negocios, no se hallaron mejores hombres que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque ellos estaban dispuestos a decir no.
Y aun cuando el rey Nabucodonosor, años más tarde, levantó una estatua para que fuera adorada, aquellos 3 jóvenes dijeron no, aún bajo pena de muerte. El rey dijo, está bien, ¿no quieren servir a mis dioses? Serán echados al lago de fuego, serán echados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él no nos salva, dispuestos estamos a morir por el Señor. Y fueron echados al pozo de fuego, a ese horno de fuego ardiendo. De hecho, ese horno fue calentado 7 veces más. Y allí los arrojaron. Pero de repente dice que el rey vio que había 4 hombres caminando en ese horno de fuego. Eran 3 los que habían sido echados: Ananías, Misael y Azarías. Pero había un cuarto. Y el rey Nabucodonosor, y veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque el Señor estaba con ellos. Jesús vendrá en el momento de mayor tentación para librarte. Él no te ha provisto de una tentación que no puedas soportar. Él estará contigo en el momento que tengas que decir no, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y estos jóvenes salieron victoriosos porque dijeron que no. En el momento que a Daniel le prohibieron orar, porque habían dictado un decreto, los enemigos de Daniel lo envidiaban y querían que Daniel fallara o se le hallara algún vicio para poder acusarlo. Pero Daniel no tenía ningún vicio, era un hombre autodisciplinado, un hombre que ejercía el dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad de disciplinarte. Y Daniel estaba allí, en medio de Babilonia, lejos de casa. Nadie lo veía, pero él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios le estaba mirando. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y el temor del Señor es entender que Dios está presente en cualquier situación que vivas. Los ojos del Señor estarán sobre ti. Y ahí estaba Daniel. Cuando se dictó ese decreto que no podían orar a otro hombre o a otro Dios que no fuera Darío, Daniel lo supo. Él entró a su cuarto, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces por día. Al hacer esto se exponía a ser echado al foso de los leones. Pero Daniel no iba a cambiar porque un decreto en contra de su rey de reyes y señor de señores se dictara. La única forma en que tú y yo tenemos la oportunidad de no someternos a la ley humana es cuando esas leyes se interponen entre tú y Dios, entre la ley de tu Dios y la ley del mundo. Es la única forma en que podemos desobedecer las leyes humanas. Así como aquellas parteras que un día dijeron no al decreto del rey de echar los primogénitos al río para que los tragaran los cocodrilos. Ellas temieron a Jehová y no obedecieron las leyes del hombre. Si se levanta una ley en esta tierra que va en contra de lo que Dios estableció, es allí cuando tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y allí estaban. Allí estaba Daniel, orando al Señor. Cuando fue atrapado por esos sátrapas, cuando fue atrapado por esos magistrados, por esos policías, y lo llevaron ante el rey, y lo acusaron de haber orado a otro Dios que no era él. Y Daniel dijo, yo no he hecho nada malo. He estado haciendo lo que mi Dios me pedía hacer. Y hay una promesa para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, que seremos librados en el tiempo de angustia. En el Salmo 50:15 dice, invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hemos de probar a Dios librándonos en medio de la angustia. Cuando tienes el poder y la capacidad de decir no, aunque de eso dependa tu vida. Hemos escuchado noticias de cómo muchos cristianos están siendo asesinados en Nigeria, en Siria. De hecho, la semana pasada fueron asesinados 200 cristianos que dijeron no vamos a rechazar a Jesús. Cuando ponían un arma en sus cabezas
y les decían: solo tienes que negar a Cristo, solo tienes que confesar a otro Dios para que esto te lleve a vivir. Ellos dijeron: no, moriremos por el Señor. Y hoy vemos cómo la gente se está yendo tras los dioses falsos en América y en aquellas partes en el mundo donde ser cristiano es casi popular. Pero eso cambiará. La persecución vendrá. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero cuando estaba allí en el foso de los leones, el Señor envió un ángel para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío vino ante el foso para preguntar: ¿qué pasó contigo, Daniel? Daniel dijo: el Señor Dios a quien yo sirvo, Él me ha librado y Él te librará. Si estás dispuesto a decir que no por el Señor, pero aunque no te librara, si dices que no, tenemos asegurada la vida eterna. ¿Cuántos cristianos perseguidos están creciendo en su fe? La iglesia perseguida está creciendo en su fe. Mientras tanto, en América, el mundo se está yendo tras las filosofías, tras las ideologías. El mundo se está yendo tras el comunismo, pensando que esas banderas rojas nos van a librar. Pero no te librarán en el tiempo de la prueba. Solo hay alguien que puede librarte, y ese es Dios. Nadie más te podrá librar en el tiempo de la angustia. Habrá un momento, como dijo Pedro: ¿a quién iremos? Habrá un momento en tu vida que el médico dirá: no puedo hacer nada. Habrá un momento en tu vida que los bancos dirán: no puedo prestarte. Habrá un momento en tu vida donde tu familia dirá: no quiero nada contigo. Habrá un momento en tu vida donde tus propios deseos y anhelos no te servirán, donde tus propios dones y talentos no podrán ayudarte. Es en ese momento donde aparece el Señor. Pero tienes la capacidad de decir no hoy al pecado, de decirle sí a Cristo, de recibir a Cristo en tu corazón, de vivir para Él, de negarte al mundo, de dejar tus pecados. Y finalmente quiero hablarles de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás. En el capítulo 4 de Mateo leemos cómo Satanás vino a tentarle. Luego de que Jesús hubiera pasado 40 días de ayuno buscando la presencia de Dios, entonces vino el tentador a tentarle. Y en ese tiempo de tentación, solo Jesús utilizó un arma. Y es la única arma que tenemos cuando somos tentados. Y es la palabra de Dios. En el libro o en la carta de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es por eso tan importante que tú memorices la palabra. Debes leer la palabra para cuando venga la tentación puedas enfrentar a Satanás y él huya de ti. Sométase pues a Dios, soporten al diablo y él huirá de vosotros. Y lo primero que utilizó Satanás para tentar a Jesús fue los instintos naturales. Él apeló a los instintos naturales de Jesús. Jesús era tan humano como tú y yo. Él sentía hambre, él sentía sueño, él se cansaba, él tenía mal aliento. Él era tan hombre como tú y yo, y tan Dios como el Señor que está en el trono, el que vive y reina para siempre. Pero después de 40 días, él tenía hambre. Así que Satanás vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El instinto y el deseo de Jesús era humano. Seguramente al escuchar la palabra pan, sus deseos afloraron, sus instintos naturales tomaron vida y fuerza. Y aunque ese deseo era natural, sin embargo la manera de satisfacerlo no era legal. Estaba bien sentir hambre, era un deseo natural. Está bien que tú sientas hambre, está bien que tú tengas ganas de tener sexo, pero la manera en que tú satisfaces esos deseos es lo que está bien o mal. El sexo fue dado dentro del matrimonio.
Pero cuando haces algo por fuera del matrimonio, cuando tienes y haces tu deseo realidad por fuera del matrimonio, eso está mal. Eso se llama fornicación. El sexo fue un regalo de Dios dentro del matrimonio. Y la familia que Dios creó es hecha solamente de un hombre biológico y una mujer biológica. Lo demás es abominación delante de los ojos de Dios. Y allí estaba Jesús, mirando esas piedras. Tenía el poder de convertirlas en pan. Pero no era lo que el Señor lo mandó a hacer. No era lo que su Padre le había encomendado a hacer. Oh, sí, la gente tiene hambre en el mundo. Podía solucionar el hambre del mundo. Pero ese no era el propósito de Jesús en la tierra. Él vino a morir por ti en esa cruz. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y si Él hubiera cedido a esa tentación, tú y yo no tendríamos salvación. La gente debe entender que somos peregrinos en esta tierra. La gente debe entender que vamos de paso, camino hacia el cielo. Y ese camino se llama Jesús. No hay más caminos. El único camino es Jesús. Él es la puerta de la salvación. No hay otro camino. La religión no te puede salvar. La filosofía no te puede salvar. Solo Jesús tiene vida eterna para ti. Y Él la ofrece en esta hora. Y es gratis. La segunda tentación que el diablo le tendió a Jesús fue llevarlo sobre el pináculo del templo. Y le citó las escrituras en el Salmo 91:12. Le dijo: tírate del templo y échate del templo, tírate abajo, porque vendrán los ángeles del Señor a tomarte en sus manos, y entonces todo el pueblo creerá. Y había una leyenda por aquel tiempo, y aquellos judíos creían que el Mesías iba a descender de la cúpula del templo que había levantado Herodes. Y Jesús dijo: oh sí, será un gran espectáculo. Lo será, dijo Satanás. Pero ese no era el medio por el cual deberían creer y conocer a Jesús. ¿Sabes? Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Solo hay un camino para acercarnos a Dios, y es tu fe. Todo el mundo hubiera creído bajo ese gran espectáculo, los ángeles del Señor viniendo a tomar a Jesús para que no tropezara en piedra. Pero Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es tu fe. ¿Tienes tu fe puesta en Jesús? ¿Tienes tu fe puesta en Dios? Él dijo: tener fe en Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios, no en lo positivo, no en las filosofías huecas, no en el sistema americano ni en la economía. Tu fe debe estar puesta en Jesús. Y luego la tercera tentación. Satanás lo llevó sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, la gran Babilonia, las grandes pirámides de Egipto. Le mostró la ciudad de Nueva York. Le mostró a China, a Francia, el imperio grecorromano. Podía ser el rey de todo. Y claro, del Señor en la tierra y su plenitud. Un día Él reinará sobre toda esta creación. Pero ese no era el medio. Satanás le dijo: arrodíllate solo una vez delante de mí, y todo esto te daré, porque a mí me ha sido entregado. ¿Saben? Eva y Adán perdieron el paraíso y fue entregado a Satanás. Le pertenecía. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Le está ofreciendo su reino. Pero Jesús dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. ¿Saben? Muchos le están sirviendo de balde al diablo, tan solo por nada. Jesús nos dijo que Él no tenía poder de dárselo. Pero al final todo vendrá a traer muerte y destrucción. Hoy tienes que tomar una decisión. Si dices no al pecado, no al mundo, no a los placeres
que te está pidiendo tu cuerpo. Si dices no a lo que te ofrece este tiempo, pero le dices sí al Señor, ¿has tomado tu decisión? Alguien dirá, ¿qué debo hacer? Tienes que hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Verán, todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Tú has mentido, yo he mentido. Entonces eres un mentiroso, y los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Tú has mirado a una mujer con codicia, entonces eres adúltero de corazón, y te tendrás que enfrentar un día a un Dios que es santo, a un Dios que te juzgará por los 10 mandamientos. El día que te enfrentes ante ese Dios, serás culpable o inocente. Indudablemente seremos culpables, a menos que aceptes a Cristo, a menos que aceptes el sacrificio en la cruz por ti, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es justicia eterna. Todos hemos nacido en pecado, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Vas en dirección opuesta, dejas tu vida de pecado y te vuelves a Dios. En segundo lugar, debes poner tu fe solo en Jesús. Cuando me subí a esta plataforma, no pregunté de qué material estaba hecho, no pregunté si la habían probado antes, simplemente me subí a esta plataforma. Eso se llama fe. Tienes tu confianza puesta en Él, entregas tu vida a Él, como aquel niño que confía que su padre lo va a llevar en la tormenta. Tu fe puesta en Jesús, solamente en Él, no en tu justicia, no en tus sacrificios, no en tu buena voluntad, no porque hagas lo correcto. Verás, la Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay ninguna justicia humana que pueda satisfacer la justicia de Dios. Solamente puedes ir a la presencia de Dios a través de Cristo. Verás, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo a través de Cristo, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y está en Cristo. Y en tercer lugar, debes hacer tu fe pública. Verás, todas las personas a las que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, excepto Nicodemo, vinieron a Él en público. Jesús dijo: si no estás dispuesto a confesarme delante de los hombres, tampoco yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debes pararte ante esta plataforma y decir: yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo en mi vida. Debes confesarlo públicamente, dar testimonio